Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el módulo de valoración preoperatoria. El día de hoy vamos a abordar especialmente un tema relevante que es el manejo perioperatorio de aquellos pacientes que tienen tratamientos anticoagulantes y antiagregantes. Como objetivos de esta clase, pues va a ser revisar las principales características farmacocinéticas, farmacodinámicas de los anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, identificar los principales determinantes de riesgo perioperatorio, ya sea para riesgo de hemorragia y riesgo tromboembólico, que es lo que ponemos en la balanza para determinar si vale la pena continuar algún tratamiento o suspenderlo. También aprender las principales recomendaciones basadas en la evidencia de forma actual y suspender de manera oportuna anticoagulantes y antiplaquetarios o continuarlos, ¿no? También conocer las principales estrategias de valoración en pacientes, sobre todo que por alguna circunstancia requieren una cirugía urgente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a manejar este tipo de medicamentos que son muy frecuentes? Entonces, en cuanto a la introducción, pues vamos a tener que ahí existen un número inmenso de pacientes que van a recibir anticoagulación crónica, dígase por enfermedades como fibrilación auricular, valvulopatías, enfermedad tromboembólica pulmonar o venosa profunda. También va a haber pacientes que van a tener también uso de antiagregantes plaquetarios. Las indicaciones principales de los antiagregantes plaquetarios están ya bien descritas, de las que más conocemos en cuanto a su uso, pues los antiagregantes plaquetarios se utilizan principalmente en la cardiopatía isquémica, en pacientes con infarto agudo al miocardio, en pacientes para prevención secundaria de EBC. Entonces, no son patologías que sean extrañas para nosotros, sino que son muy frecuentes y por lo tal debemos valorar adecuadamente a aquellos pacientes que por alguna razón toman alguno de estos medicamentos y como todos nosotros, pues tiene el riesgo de someterse a un procedimiento quirúrgico, dígase un procedimiento quirúrgico menor o un procedimiento quirúrgico mayor, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con este tema. Dividí este tema en dos puntos, en anticoagulantes y antiagregantes. En cuanto a los anticoagulantes, pues son medicamentos comúnmente utilizados en el tratamiento a largo plazo de pacientes con trombosis, ¿no? Principalmente fibrilación auricular, trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Enfermedad valvular también. ¿Cómo los clasificamos? Pues tenemos aquí a los anticoagulantes orales. Los clasificamos en dos grandes grupos, los anticoagulantes orales dependientes de la vitamina K, de los cuales el prototipo es la warfarina. Tenemos ya no los tan recientes anticoagulantes orales, que serían el dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban y betrixaban. En cuanto a los mecanismos de acción de los anticoagulantes, pues tenemos la cascada de la coagulación. Obviamente, esto de una forma un poquito más esquemática para que podamos determinar dónde actúa cada uno de los medicamentos, ¿no? Ya que actualmente sabemos que la, vi- la, la cascada de la coagulación, pues participan o se activan simultáneamente ambas vías y que también van a tener otros factores importantes que van a participar en su activación, dígase, pues la actividad plaquetaria. De los anticoagulantes que utilizamos con mayor frecuencia, pues tenemos a los antagonistas de la vitamina K, sobre todo que van a inhibir aquellos factores que son dependientes de vitamina K, el factor 2, factor 7, factor 10 y factor 9. Otro grupo de los medicamentos que tenemos, pues son los anticoagulantes orales directos, de los cuales pues tenemos dos grandes grupos, ¿no? Tenemos a los anticoagulantes directos inhibidores del factor 10 activado, dígase el prototipo del grupo, rivaroxaban o apixaban, y los anticoagulantes orales de inhibidores de la trombina, dígase dabigatran en este caso. También vamos a tener que algunos otros anticoagulantes que solemos utilizar, dígase heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, van a actuar tanto en la inhibición del factor 10 activado como de la trombina. Entonces, muchas de estas veces vamos a ver que esto se va a traducir en algunas modificaciones que podemos determinar, sobre todo
en algunas pruebas de coagulación. Algunas no son tan específicas para algunos anticoagulantes, pero nos pueden ayudar. En cuanto a los anticoagulantes dependientes de la vitamina K, pues su mecanismo de acción es a través de la inhibición del ciclo de la conversión de la vitamina K en el hígado, lo que da como resultado, al final de cuentas, una inhibición de la carboxilación de los factores que ya bien comentamos, 2, 7, 9 y 10, y anticoagulantes reguladores como la proteína C y la proteína S. Vamos a tener que su efecto anticoagulante, a diferencia de otros medicamentos, este lo podemos medir con un estudio de laboratorio, generalmente el tiempo de protrombina y específicamente el índice internacional normalizado, que sería el INR. En cuanto a la indicación médica, actualmente de los anticoagulantes de la vitamina K, se utiliza principalmente en fibrilación auricular y en enfermedad con enfermedad valvular o pacientes que tengan válvulas mecánicas mitrales, ¿no? Vamos a tener que se dan en dosis individualizadas para cada paciente, porque cada paciente va a tener una respuesta diferente. El control se hace de manera regular las primeras veces a través del INR y generalmente lo consideramos que está en un rango terapéutico cuando está de 2 a 3, ¿no? Obviamente sabemos que hay indicaciones donde se puede permitir que esté incluso hasta 3,5. En cuanto a la farmacocinética, pues vamos a tener que su inicio de acción va a ser las 24 horas. El tiempo de efecto sobre la modificación del INR va a ser las 72 a las 96 horas, por lo cual en algunos casos seguimos utilizando, bueno, hacemos estudios para clínicos para valorar la respuesta del INR hasta por 3 o 4 días, ¿no? La vida media de eliminación pues es de 6 a 12 horas y tiene una eliminación principalmente renal, hasta en un 92%. En cuanto a los anticoagulantes orales directos, pues vamos a tener que a diferencia de la warfarina, ¿no? Que tiene un rango terapéutico muchas veces estrecho, sobre todo en adultos mayores y en aquellos que son frágiles, aquí vamos a tener que no requieren la monitorización de ningún estudio paraclínico, ¿no? Se ha demostrado que en este grupo de pacientes va a haber situaciones clínicas como hemorragia aguda, sospecha de sobredosis, cirugía de urgencia y emergencia, en los cuales podemos utilizar ciertos ensayos a nivel paraclínico que nos demostrarían la actividad o qué grado de actividad tienen en ese momento, ¿no? Ya que actualmente sabemos que en caso de una cirugía urgente que comprometa la vida con un sangrado activo, podemos utilizar algunos eh, agentes que revierten la actividad de estos medicamentos, ¿no? Dígase dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban y betrixaban. En cuanto al inhibidor directo de la trombina, prototipo, el dabigatran, pues su mecanismo de acción, como bien lo dice, actúa sobre la trombina libre y ligada a fibrina, inhibiendo la acción de manera reversible. En cuanto a la farmacocinética y farmacodinamia, alcanza un pico plasmático de la 1,25 a las 2 horas post-administración y tiene una vida promedio de 12 a 14 horas. ¿Por qué hago tanto hincapié en la vida media de algunos de estos medicamentos? Más adelante vamos a ver que en algunos estudios se ha encontrado que nosotros permitamos un lavado o la suspensión de estos medicamentos de 3 a 5 veces su vida media, pues nos va a permitir tener una seguridad para poder realizar procedimientos quirúrgicos con alto riesgo de sangre. Su vía de eliminación es renal. Está contraindicado en aquellos pacientes con deterioro de la función renal, sobre todo debajo de 30. Hay exámenes para monitorizar su efecto, el TP y el TTPA. Y es el que tiene el antídoto un poquito más antiguo, que es el idarucizumab. Vamos a tener los inhibidores directos del factor 10 activado, que son prácticamente de los que más utilizamos en la práctica diaria. Estos inhiben el factor 10, tienen diferente biodisponibilidad, de los cuales el rivaroxaban es la más alta. La vida media oscila entre las 5 y las 17 horas aproximadamente, de los cuales pues también va a ser importante para determinar cuánto tiempo es necesario suspenderlo en alto riesgo de sangrado. Como sabemos, actúan de forma muy rápida, entonces no es necesario
hacer algún estudio para saber si ya están actuando. En cuanto a su metabolismo, pues tienen excreción renal en alguna manera, 35%, 27% y 50%. Estas son todas las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los anticoagulantes orales, de los cuales, además de los que ya vimos, me gustaría destacar aquellas, aquellos interacciones que dan con el metabolismo hepático, ¿no? Algunos son, se pueden tener interacción con algunos medicamentos que sean inductores o inhibidores de ciertas citocromos a nivel hepático, lo cual puede alterar sus concentraciones. También tenemos que este, los regímenes muchas veces no van a ser ajustados y la administración de cada uno de estos medicamentos pues varía dependiendo de su vida media. Conociendo estos puntos, pues es importante saber qué es lo que debemos valorar en nuestro paciente previo a que se someta a un procedimiento quirúrgico. ¿Para qué? Para determinar el riesgo que tiene de este, ¿no? Entonces, principalmente cuando valoramos los anticoagulantes y integrantes en este grupo de pacientes, nos enfocamos en estos tres puntos. El primero es el riesgo hemorrágico que tiene de acuerdo al tipo de cirugía. Eso lo vamos a determinar desde el primer momento en el que nos piden la valoración preoperatoria. El siguiente sería la valoración del riesgo hemorrágico, ya sea por algunas características que tenga el paciente o algunas escalas si están validadas para la enfermedad que tiene. Y el riesgo tromboembólico, ¿no? Dependiendo de las comorbilidades que tenga, los antecedentes, vamos a determinar qué riesgo tromboembólico hay para clasificarlo. Entonces, valorando el riesgo hemorrágico según el tipo de cirugía no cardíaca, pues tenemos tres grupos, ¿no? Tenemos la cirugía con bajo riesgo o muy bajo riesgo hemorrágico, el cual el riesgo de hemorragia grave es prácticamente cerca del 0%. Aquí encontramos procedimientos dentales, dígase extracciones de 1 a 3 piezas, cirugía periodontal, implantes, endodoncia, limpieza en general. Tenemos también aquí que se encuentra la endoscopía sin biopsia ni resección, la cirugía superficial, la incisión en un absceso, una pequeña excisión o una biopsia dermatológica. Se van a considerar procedimientos de bajo riesgo hemorrágico. Aquellas cirugías con un riesgo hemorrágico bajo, es decir, que van a ser infrecuentes, con un riesgo hemorrágico grave a los 30 días del 0 al 2%, pues aquí encontramos cirugías que vemos con mayor frecuencia. La cirugía abdominal, dígase colecistectomía, reparación por hernioplastia, resección de colon, procedimientos dentales complejos, extracciones múltiples, endoscopía con biopsia simple, gastroscopía con colonoscopía, también con toma de biopsia, procedimientos con agujas de gran calibre, dígase biopsia de médula ósea o ganglios linfáticos, cirugía oftalmológica distinta a una cirugía de cataratas que se considera de muy bajo riesgo y una cirugía ortopédica menor, ¿no? Aquí como ejemplo pues tenemos la artroscopía de pie y de mano. Aquellas cirugías que van a tener un riesgo hemorrágico alto, ¿no? Que es frecuente que lo presenten con un riesgo a 30 días de hemorragia grave del 2%. Aquí generalmente vamos a tener a las cirugías abdominales que van a involucrar biopsia de hígado, litotripsia extracorpórea con ondas de choque, cirugía oncológica extensa de páncreas o hígado. Un punto muy importante, la anestesia neuroaxial, espinal o epidural se considera un procedimiento de alto riesgo de sangrado, aunque no es tan frecuente las complicaciones que puede tener un paciente que tiene un hematoma a este nivel, pues pueden ser muy discapacitantes. Entonces, de ahí la importancia de remarcar. Neurocirugía, obviamente, cirugía intracraneal o espinal, cirugía ortopédica mayor, pues prácticamente artroplastías, fracturas de cadera, pues generalmente van a tener un riesgo alto hemorrágico. Procedimientos con biopsia vascular, ya sea renal o prostática, cirugía plástica reconstructiva, intervenciones específicas como polipectomía de colon, punción lumbar, reparación endovascular de aneurisma, cirugía torácica y resección pulmonar,
cirugía urológica, aquí tenemos a la prostatectomía, la resección del tumor vesical y la cirugía vascular. Aquí de los ejemplos son las derivaciones vasculares y la reparación de un aneurisma aórtico. Una vez conociendo qué tipo de procedimiento le van a hacer a mi paciente, pues puedo determinar el riesgo de hemorragia que tiene o de sangrar durante el procedimiento, ¿no? Entonces, en algunos otros pacientes, pues también van a tener otros factores agregados y existen algunas otras escalas que nos pueden ayudar a predecir este riesgo hemorrágico dependiendo de las variables, de las cuales tenemos el atria, el hemorrages, el Orbit y el Hasbled, ¿no? De aquí el que más conocemos, pues es el Hasbled. En cuanto a las escalas, pues tenemos el Atria Score, que es un sistema de evaluación de riesgo de hemorragia, sobre todo en pacientes que están anticoagulantes para fibrilación auricular de origen no valvular ni que tengan una fibrilación auricular transitoria. En esta se valoran 5 variables que presentan un riesgo independiente para la presentación de sangrado, dentro de los cuales destaca la presencia de anemia, la insuficiencia renal severa, la edad igual o mayor a 75 años, el antecedente de una hemorragia previa y la hipertensión arterial. En cuanto a las hemorragias, pues tenemos que este va a cuantificar el riesgo de hemorragia en adultos mayores con fibrilación auricular. Tiene más variables, tiene aproximadamente 12 variables, de los cuales incluye la enfermedad renal, el abuso de alcohol, la presencia de una enfermedad maligna, mayor de 75 años, igual que la otra escala, disminución del recuento y función plaquetaria, riesgo de sangrado por una hemorragia previa, la hipertensión arterial no controlada, anemia, factores genéticos, riesgo excesivo de caídas y enfermedad cerebrovascular, ¿no? Otra escala que contamos es la escala Orbit. Sirve para valorar el riesgo de sangrado en pacientes con fibrilación auricular que precisan anticoagulación oral, ¿no? Es una escala simplificada que considera las 5 variables que están más ligadas al sangrado, de las cuales pues nos van a dar diferentes puntajes. La edad, arriba de 75 años, 1 punto. La hemoglobina o hematocrito reducidos, dígase en hombres una hemoglobina menor a 13 y en mujeres menor a 12, un puntaje de 2. Historia previa de sangrado, 2 puntos. Una función renal insuficiente con una tasa de filtrado glomerular estimada de menos de 60. El tratamiento con agentes antiplaquetarios, 1 punto. Y nos va a dar un puntaje máximo de 7 puntos. Vamos a tener que el riesgo de sangrado que van a tener estos pacientes por cada 100 pacientes, pues va a ir incrementando entre más puntos tengan, hasta llegar incluso cerca del 15% al año en aquellos pacientes que tienen una puntuación completa, ¿no? Vemos que a partir de un puntaje de 4 ya se considera como alto riesgo para presentar sangrado. Probablemente la escala que más conocemos es la escala Hasbled, que fue diseñada para pacientes anticoagulados por fibrilación auricular. Esta nos mide el riesgo de padecer una hemorragia importante dentro del primer año, ya sea por su localización intracraneal o el descenso de más de 2 gramos de hemoglobina o la necesidad de transfusión. Entonces, esta valora estos puntos, de hecho es el acrónimo: hipertensión arterial sistémica descontrolada, alteración hepática o renal, enfermedad cerebrovascular, sangrado previo, la habilidad a razón o la habilidad o alteración del INR, edad mayor a 65 años, y el uso de medicamentos que interfieran con la warfarina o consumo de alcohol. Entonces, de estas escalas, la que se recomienda por su mejor sensibilidad, pues es la escala Hasbled, a diferencia de las otras, comparada con hemorragias, pues esta, si bien no es tan sensible como el Hasbled, esta tiene la ventaja de que va a ser mucho más específica. Una vez que valoramos el riesgo tromboembólico, pues tenemos que valorar el riesgo de sangrado, tenemos que valorar el riesgo tromboembólico. De aquí pues tenemos varias escalas, tenemos la escala de Chat-Bas. Aquí vamos a tener que es un instrumento utilizado para estimar de forma sencilla el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular en caso de aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos va a dar
la posibilidad de que nuestro paciente tenga un EBC en los próximos 12 meses. Las variables que evalúa son la edad, el sexo, la historia de insuficiencia cardíaca, historia de hipertensión, antecedente de accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio o tromboembolismo, antecedentes de enfermedad vascular, dígase infarto al miocardio previo, enfermedad arterial periférica o placa aórtica, e historial de diabetes. Además de la escala de Chat-VAS, pues no todos los pacientes van a tener fibrilación auricular, sin embargo van a contar con diversos factores de riesgo tromboembólico. Entonces aquí tenemos categorías muy especiales, como se leen aquellos pacientes que tienen una válvula mecánica cardíaca y aquellos que tienen un antecedente de tromboembolismo venoso. Entonces también los podemos estratificar en tres grupos de riesgo. Vamos a tener aquellos que son de alto riesgo, aquellos que tienen más del 10% al año de presentar una enfermedad trombótica venosa o trombótica auricular. Vamos a tener que los que están en mayor riesgo, pues son aquellos pacientes que cuentan con una válvula mecánica con factores de riesgo para ictus, aquellos pacientes que cuentan con algunas válvulas específicas y aquellos pacientes que tienen un accidente cerebrovascular reciente, es decir, menos de 3 meses o que tuvieron un ataque isquémico transitorio. De remarcar, pues también es que para la fibrilación auricular, dependiendo del puntaje de Chat-VAS, los podemos clasificar en alto, moderado riesgo y bajo. Aquellos pacientes que se consideran de alto riesgo son aquellos que tienen más de 5 puntos en Chat-VAS, que tienen un accidente cerebrovascular reciente a 3 meses. En cuanto al tromboembolismo venoso, aquellos pacientes que van a tener mayor riesgo de presentar complicaciones, pues son aquellos que tienen trombosis venosa reciente de 3 meses o en el primer mes, trombofilia grave ya diagnosticada, deficiencia de proteína C, proteína S, antitrombina, que tenga una mutación o que tenga el factor homocigótico de Leiden de tipo homocigótico, que tenga una alteración en el gen de la protombina, que tenga síndrome antifosfolípido, que tenga cáncer activo con alto riesgo de tromboembolia venosa. De ahí en fuera, pues, en los diferentes grupos, en el riesgo moderado para fibrilación auricular, un Chat-VAS de 5 a 6 y una puntuación de 3 a 4 para considerarlo un riesgo moderado. Aquellas válvulas que son bivalvas, que son sin, con principales factores de accidente cardiovascular, de riesgo, una tromboembolia venosa profunda en los últimos 3 a 12 meses, con una TEP recurrente también, una trombofilia no grave, un cáncer activo o con antecedentes recientes de cáncer, y aquellos que tienen bajo riesgo, pues aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular con un CHADS bajo de 1 a 4 o un CHADS de 0 a 2 puntos, que tuvieron una trombosis venosa, pero hace más de 2 meses, y que tienen una válvula bivalva sin factores de riesgo importantes para fibrilación auricular, ¿no? Como fibrilación auricular. Entonces, como una vez conociendo todos estos factores de riesgo y valorando a nuestro paciente, cómo vamos a hacer el manejo de los medicamentos, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a definir en el contexto del paciente. El paciente se va a someter a un procedimiento electivo o a un procedimiento urgente, ¿no? Lo más frecuente es que se someta a un procedimiento electivo. En cuanto a los procedimientos electivos, valorando el riesgo de sangrado quirúrgico y el riesgo trombótico, vamos a tener que en aquellos pacientes que tienen un riesgo de sangrado quirúrgico bajo y un riesgo trombótico alto, en cuanto a la warfarina, pues esta se recomienda que se mantenga en rango terapéutico a pesar de la interrupción de la ingesta oral y a la posible interacción con antibióticos. En cuanto a los anticoagulantes orales, estos, por el alto riesgo trombótico, pueden continuar durante todo el periodo perioperatorio y se puede omitir el día del procedimiento para evitar el efecto máximo del anticoagulante durante la cirugía, ¿no? Porque el riesgo de sangrado es bajo en ese contexto. Al contrario, si tenemos un paciente con riesgo de sangrado alto, pero un riesgo trombótico bajo, en cuanto a los cumarínicos, pues se recomienda descontinuar el tratamiento generalmente 5 días previos a la cirugía
3, si existe riesgo moderado de sangrado quirúrgico, generalmente vamos a buscar un INR objetivo para el día de la cirugía de menos de 1.5 y se debe valorar este INR un día previo a la cirugía. Aquí nos comenta que debemos administrar vitamina K si los valores son entre 1.5 y 2.5. En cuanto a los anticoagulantes orales, pues se pueden suspender para lograr parámetros de coagulación normales el día de la cirugía, ¿no? Debido a su vida media más corta. Si tenemos un paciente que tiene alto riesgo trombótico y alto riesgo quirúrgico, pues se va a recomendar la profilaxis antitrombótica una vez que se suspenda y hasta que se alcance un INR terapéutico objetivo en el postoperatorio. Dígase aquellos pacientes que usan warfarina, ¿no? Más adelante vamos a ver que no todos los pacientes van a requerir este inicio de profilaxis antitrombótica, solo en algunos casos muy específicos. En cuanto a las recomendaciones para los particulares, para los antagonistas de la vitamina K, vamos a tener que, dependiendo el riesgo que tenga de sangrado, por ejemplo, aquellos procedimientos que sean de bajo riesgo, dígase cirugías dentales, procedimientos dermatológicos, cirugía de cataratas, no es necesario interrumpir los antagonistas de la vitamina K. Procedimientos endoscópicos gastrointestinales de tamizaje que requieren biopsia, se ha demostrado que es seguro continuar los antagonistas de la vitamina K sin ningún problema. Aquí, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene una cirugía electiva no cardíaca, lo ideal sería suspenderlo si tiene un riesgo alto de hemorragia 5 días previos al procedimiento. Si es un riesgo moderado, podemos suspenderlo 3 días antes del procedimiento. Obviamente, algunas guías nos recomiendan valorar el INR previo a la cirugía y una semana antes. Hay otras recomendaciones que nos dicen ya con que tú lo suspendas 5 días, más del 90% de los pacientes van a tener valores prácticamente normales de INR, dígase INR menor a 1.3 o casi normales entre 1.3 y 1.4, ¿no? En cuanto a la cirugía cardíaca, de igual forma, suspender de 3 a 5 días previos antes de la cirugía. Aquí es de mayor importancia que el INR preoperatorio sea menor a 1.5. En cuanto a la anestesia regional, de los cuales pues nos enfrentamos con mayor frecuencia en cirugías de artroplastía, pues lo indicado es suspender el tratamiento 5 días previos al procedimiento y en caso de que nuestro paciente se vaya a someter a una anestesia neuroaxial o bloqueo de un nervio periférico profundo, el INR también debería de estar de menos de 1.5. Entonces, ¿cuándo debo suspender los anticoagulantes dependientes de la vitamina K? ¿No? Obviamente va a depender del tipo de riesgo que tenga mi paciente. Muchas veces, si no tiene un riesgo de sangrado alto, pues no es necesario que lo suspenda. Pero si ya tengo una cirugía en pie y es una cirugía de alto riesgo de sangrado, vamos a tener que esta tablita nos ejemplifica cada cuánto días previos lo podemos suspender al tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, si tenemos un valor de INR, dígase con warfarina, de 2 a 3, 7 días previos al evento quirúrgico, es decir, en el examen de control que nosotros le tomamos, nosotros debemos esperar un tiempo para la cirugía de al menos 6 días, ¿no? Y realizarle 24 horas antes del preoperatorio un control de INR. En aquellos pacientes que tienen un INR en los 7 días previos menor a 2, lo ideal sería esperar 5 días y realizar un control de INR preoperatorio. En aquellos pacientes que están fuera de rango terapéutico, es decir, un INR mayor a 3, tenemos que esperar más días, es decir, hasta 7 días, y realizar un control preoperatorio del INR. Un punto muy importante es el puenteo con heparina. Vamos a tener que este va a estar definido como la administración de heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada para durante y posterior a la cirugía con la finalidad de acortar o reducir el riesgo que tenga mi paciente de tromboembolismo o una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Que muchas veces nos llega a preocupar. Entonces, se recomienda en las últimas guías
evitar el puenteo general para todos los pacientes en aquellos que tengan fibrilación auricular y que son tratados con antagonistas de la vitamina K. Más adelante vamos a hablar de por qué se debe evitar. También lo debemos evitar en pacientes que tengan antecedente de tromboembolismo venoso y donde sí se va a recomendar a aquellos pacientes que utilicen un puenteo con heparina, pues va a ser aquellos pacientes que tengan alto riesgo de tromboembolismo, ¿no? Como lo vimos en la tablita previa y más adelante vamos a ver algunos otros factores. Estos son los estudios o los ensayos clínicos principales de donde se saca esta recomendación de que no en todos los pacientes debemos puentearlos con heparina de bajo peso molecular. Tenemos el ensayo Bridge y el ensayo PERIOP 2. Vamos a tener que en el ensayo Bridge tuvimos a 1.984 pacientes con fibrilación auricular. Se hizo un puenteo con heparina de bajo peso molecular versus placebo de 2 a 3 días antes de la cirugía y de 5 a 10 días posteriores a la cirugía. Y se demostró que el puentear con heparina no es inferior para la prevención de, el tromboembolismo arterial. Aquí, cuando estratificamos a los pacientes, vamos a tener que tuvo cierto beneficio cuando el paciente tenía alto riesgo de trombosis, es decir, aquellos pacientes con fibrilación auricular que tenían un CHATS score de 5 a 6. En el estudio PERIOP 2, aquí tuvimos una muestra de 1.471 pacientes con fibrilación auricular y válvulas mecánicas que estaban en tratamiento con warfarina. Igual se tuvieron dos grupos, uno con heparina de bajo peso molecular y placebo, el cual de igual manera no mostró un beneficio el puentear y generalmente como conclusión no está indicado el puenteo con pacientes que tengan un CHATS menor a 4 puntos, ¿no? Entonces, si tiene un alto riesgo tromboembólico, deberíamos realizar un puenteo con heparina de bajo peso molecular. Si tiene un CHAT-VAS menor a 4, no es necesario, ¿no? Porque al final de cuentas, el riesgo tromboembólico es el mismo. En cuanto a las recomendaciones que nos hace la guía, vamos a tener este algoritmo que nos dice que aquellos pacientes que están tratados con anticoagulantes orales, primero tenemos que valorar si tienen riesgo hemorrágico alto. Si nuestro paciente no tiene riesgo hemorrágico alto, pues dependiendo del tipo de anticoagulante es lo que vamos a realizar. Si tiene antagonistas de la vitamina K, vamos a continuar con un INR en rango bajo o una interrupción corta, ¿no? Dígase 3 días, por ejemplo. Si toma anticoagulantes orales y no es una cirugía de riesgo hemorrágico alto, incluso podemos hacer también una interrupción corta. En cambio, si tenemos un paciente con un riesgo hemorrágico alto, que tiene también un riesgo hemorrágico alto, vamos a tener que los podemos clasificar en dos tipos, ¿no? Aquellos que tienen válvula mecánica y están en tratamiento con antagonistas de la vitamina K, ¿no? Obviamente que tenga la válvula mecánica y algún otro tipo de factores, pues ya le da un mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas. Entonces, probablemente aquí el tratamiento o la terapia puente pueda tener una utilidad. En pacientes que tienen un riesgo trombótico alto o muy alto, lo preferible sería retrasar la cirugía no cardíaca hasta que el paciente mejore este riesgo, ¿no? Si no es posible retrasar la cirugía no cardíaca y toma anticoagulantes de la vitamina K o un anticoagulante oral, aquí también nos hace la recomendación con un grado menor de evidencia y de recomendación del tratamiento puente. Si nuestro riesgo hemorrágico es alto y nuestro riesgo trombótico no es alto, pues hay que suspender los anticoagulantes, ¿no? Una vez que los hemos suspendido, pues ¿cuándo sería indicado reiniciar los antagonistas de la vitamina K? Este es un diagrama que viene en el New England, basado también en la guía europea de riesgo perioperatorio cardiovascular. Aquí tenemos que nos va a clasificar a los pacientes en tres grupos, ¿no? Aquellos que tienen bajo riesgo de sangrado, en los cuales el tratamiento con warfarina por el bajo riesgo de sangrado, dígase procedimientos dentales, cataratas, no es necesario suspender el tratamiento con warfarina, ¿no?
En pacientes que tengan un riesgo bajo o moderado de sangrado, pues vamos a suspender la warfarina dependiendo las características del procedimiento 5 días antes de este. Y aquí podemos considerar, dependiendo del riesgo tromboembólico, dígase que tenga algún riesgo tromboembólico alto, que tenga alguna válvula mecánica mitral, fibrilación auricular con un chat-VAS arriba de 5 o 6 puntos. Entonces, aquí sí podemos considerar la terapia puente con heparina de bajo peso molecular, ¿no? Incluso 2 días antes de la cirugía, suspender 12 horas previas y reiniciar lo más pronto posible, al igual que la warfarina, ¿no? Para alcanzar los niveles de INR lo más pronto posible. En pacientes que tienen alto riesgo de sangrado y que están tomando warfarina, pues aquí lo indicado sería la suspensión de 5 días previos a la cirugía o incluso 7 días, ¿no? Aquí la recomendación en general es 5 días y se ha demostrado que en la mayoría de los pacientes es suficiente. Lo que nos dice o lo que nos quiere aclarar en este punto es que además del puenteo que podemos utilizar con la heparina, al momento de iniciar la warfarina, pues es un paciente que puede tener alto riesgo de sangrado en el posoperatorio. Entonces, recomienda iniciar la warfarina porque obviamente sabemos que su efecto va a tardar más en estar presente en rangos terapéuticos y aquí nos recomienda retrasar el inicio de la heparina de bajo peso molecular de 2 o incluso hasta 3 días para disminuir el riesgo de sangrado de este paciente. En cuanto a los anticoagulantes orales directos, pues generalmente no se van a suspender en procedimientos que sean de bajo riesgo y que la hemostasia sea posible, ¿no? Para intervenciones ya con un riesgo hemorrágico alto o muy alto, como la anestesia espinal, epidural, se va a recomendar suspender el tratamiento de un periodo de hasta 5 veces la vida media del fármaco y reiniciar el tratamiento posterior a 24 horas de la intervención, ¿no? Entonces, es muy claro. ¿Cuándo lo voy a suspender? Pues depende del tipo de cirugía que le voy a hacer a mi paciente. Si tengo una cirugía con un riesgo hemorrágico menor, vamos a podemos continuar con el tratamiento con anticoagulantes orales y dependiendo de la posología que estemos utilizando, si es cada 12 o cada 24 horas, podemos incluso omitir la última dosis de la noche en algunos pacientes o la dosis del día del procedimiento, ¿no? Entonces, para los regímenes de tratamiento que son 2 veces al día, dígase apixaban o una vez al día y restaurar el tratamiento el mismo día o como muy tarde al día siguiente, ¿no? En aquellos pacientes que tienen una cirugía que tiene alto riesgo de sangrado, pues va a depender del tipo de anticoagulante que estemos utilizando y la tasa de filtrado glomerular en este grupo de pacientes. Si tenemos a un paciente que usa dabigatran y tiene bajo riesgo de sangrado, pero vamos viendo que va disminuyendo su tasa de filtrado glomerular, pues entre más vaya disminuyendo su tasa de filtrado glomerular, más eh, antes o días antes o horas antes vamos a tener que suspender el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, una tasa de filtrado de 30 a 49, lo indicado sería suspenderla más de 48 horas del procedimiento. Si ya tenemos procedimientos de alto riesgo de sangrado, lo indicado, si no tienen ninguna enfermedad renal, sería 2 días. Y si esta tasa de filtrado va aumentando, inclusive hasta 4 días previo al procedimiento. En cuanto a la Pixaban y Rivaroxaban, pues tenemos que en cirugías de bajo riesgo lo podemos suspender 24 horas antes del procedimiento y si tiene deterioro de la función renal, hasta un día y medio antes del procedimiento. En caso de que el procedimiento sea de alto riesgo, lo tenemos que suspender 2 días antes de este. Un punto importante que me gustaría destacar, fuera de las recomendaciones que ya vimos, es aquellas consideraciones que tenemos que tener en pacientes que se someten a anestesia neuroaxial. Como vimos, pues también se consideran pacientes de alto riesgo y por lo cual también es importante tenerlo en cuenta. En aquellos pacientes que se van a someter a anestesia neuroaxial y que tienen una tasa de filtrado glomerular y que están tomando dabigatran, pues incluso deberíamos de suspenderlos hasta 5 días antes.
También con los anticoagulantes inhibidores del factor 10 activado, a diferencia de las cirugías de alto riesgo, que son 48 horas, en pacientes que se van a someter a anestesia neuroaxial, lo recomendado sería suspenderlo 72 horas antes del procedimiento. Una vez que ya suspendí el tratamiento, mi paciente se sometió al procedimiento quirúrgico. ¿Cuándo voy a reiniciar eh, nuevamente mi tratamiento anticoagulante? Pues va a depender de varias características. Va a depender del riesgo que tenga el paciente de sangrado, si es bajo o alto. Por ejemplo, para Pixaban, si el riesgo es bajo, puede iniciar desde el día 1 posterior a la cirugía a iniciar a tomar este. Si el riesgo de sangrado es elevado, incluso puede ser hasta el segundo día, ¿no? Y así con cada grupo de anticoagulantes orales, ¿no? Entonces, generalmente es el mismo día de la cirugía o incluso un día después, dependiendo del riesgo de sangrado. Obviamente, pues el paciente tiene que tener el sangrado controlado al salir del quirófano. Entonces, ¿qué vamos a considerar para reintroducir la anticoagulación? Pues debe haber una adecuada hemostasia durante la intervención o una ausencia de la hemorragia post procedimiento, ¿no? Y reintroducir la anticoagulación a las 24 horas del procedimiento. Si el paciente tiene un riesgo tromboembólico alto y está tomando anticoagulantes de la vitamina K, puede ser recomendado utilizar terapia puente con heparina, lo cual pues no va a ser necesario para los anticoagulantes orales. Solo si el paciente tiene un riesgo alto hemorrágico postoperatorio, el inicio de la anticoagulación oral se debe posponerse. Como bien vimos, puede posponerse de dos a 3 días, ¿no? Y en pacientes que no es posible el uso de la vía oral, se debe valorar la anticoagulación con antitromóticos parenterales, ¿no? De preferencia, heparinas de bajo peso molecular para minimizar el riesgo trombótico y hemorrágico. Entonces, es una tablita que viene en una guía europea que nos ejemplifica dependiendo el tipo de cirugía, si es riesgo hemorrágico menor, riesgo bajo o riesgo alto, cuánto tiempo antes debemos suspender los anticoagulantes orales, cuánto tiempo después tenemos que considerar iniciar la dosis o iniciarla. Aquí, muy importante, en aquellos pacientes que se someten a una cirugía de riesgo hemorrágico menor, en aquellos pacientes, por ejemplo, que toman dabigatran o apixaban, podemos omitir la dosis de la noche, ¿no? Y podemos reinstaurar el tratamiento 6 horas posterior a la cirugía. En cambio, si es rivaroxaban o edoxaban, que se toman una vez al día, pues lo va a tomar un día antes del procedimiento, el día del procedimiento no lo va a tomar y lo va a reiniciar inmediatamente posterior a este. Una vez terminando los escenarios clínicos donde nuestro paciente tiene una cirugía programada, pues pasamos a los escenarios clínicos de cirugías o procedimientos urgentes, ¿no? Entonces, esta necesidad de que requiera un procedimiento urgente, pues no va a permitir que podamos esperar 2, 3 días, 5 días en el caso de la warfarina para podernos permitir hacer un procedimiento que podría salvar la vida de nuestro paciente. Entonces, en estas situaciones, pues es importante tener estas consideraciones. En pacientes con tratamiento con antagonistas de la vitamina K, pues tenemos que medir el INR, ¿no? En base a eso vamos a determinar cuáles son las estrategias para revertir el efecto de este que más nos van a ayudar. En cuanto a los anticoagulantes orales directos, pues tenemos test cuantitativos que nos dicen qué tanta actividad está teniendo el anticoagulante y también existen pruebas cualitativas habituales, ¿no? Como el tiempo de tromboplastina parcial activado en caso de dabigatran y el tiempo de protrombina con rivaroxaban y edoxaban. Entonces, dependiendo de los valores que tengamos, en el caso de antagonistas de la vitamina K, si tenemos a un paciente con un INR menor a 1.5, pues se va a intervenir al paciente sin demora, ¿no? En cambio, si tiene un INR fuera de este rango, mayor a 1.5, y depende de un procedimiento de urgencia, podemos esperar de 8 a 12 horas si el paciente no lo permite y bastaría administrar de 10 miligramos de vitamina K intravenosa. En el caso de la necesidad de una cirugía inmediata, pues es necesaria la administración de complejo protrombótico de 25 a 50 unidades por kilo de peso en función al INR actual y objetivo, ¿no? Y posteriormente lo pasamos al procedimiento quirúrgico. En el caso de los anticoagulantes orales,
Aquellos que tengan una actividad anticoagulante en los estudios de laboratorio, pues debemos de plantear una máxima demora en el tiempo para la cirugía para que mejore la situación clínica del paciente, ¿no? A diferencia de la vitamina K, pues estos tienen una vida media más corta, sabemos que es aproximadamente de 12 horas, entonces una vez suspendido, posterior a que sabemos que necesita una cirugía urgente, si esperamos al menos 24 horas desde la ingesta del último anticoagulante, es decir, ya han pasado 12 vidas de este, pues vamos a tener una eliminación de al anticoagulante oral, obviamente si su función del paciente está normal. Entonces, si no es posible demorar el procedimiento, pues valorar el uso de agentes de reversión en función del tipo de cirugía que vaya a realizarse, el tiempo transcurrido después de la toma del fármaco y la función renal del paciente, ¿no? Como norma general, pues estos pacientes se les debe de evitar someterlos a anestesia neuroaxial. En cuanto a los agentes reversos que tienen más evidencia actualmente, pues para los antagonistas de la vitamina K, vamos a tener que plasma fresco congelado de 2 a 6 unidades va a estar indicado. No lo preferimos tanto. Aquí no tenemos algún otro antídoto para los antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, en aquellos pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos y en los cuales utilizamos plasma fresco congelado, vamos a tener que van a tener mayor riesgo de sobrecarga hídrica, ¿no? Porque tenemos que administrar una dosis muy alta de volumen. En cambio, de preferencia, tenemos que utilizar a los concentrados de protamina. Estos van a contar con 4 factores. La dosis es de 30 unidades por kilo, un máximo de 3.000 unidades. En cuanto a los anticoagulantes orales, dependiendo del tipo, pues vamos a tener que también podemos utilizar el concentrado de protamina. Y aquí vamos a tener que podemos, o actualmente existen algunos agentes anticuerpos monoclonales que son específicos para este grupo de medicamentos, ¿no? Dígase el idarucimab para el dabigatran y el andexanet alfa para apixaban y rivaroxaban. Obviamente son medicamentos que no contamos actualmente en el país, son medicamentos que tienen un costo muy elevado. Revisando en algunas páginas de internet, aproximadamente una dosis de alguno de estos medicamentos se encuentra cerca de los 300,000 pesos o incluso más elevado. Entonces, pues no es algo que podamos utilizar. En cuanto a si tenemos un paciente con una emergencia quirúrgica o sangrado quirúrgico, debemos saber que debería estar contraindicada la anestesia neuroaxial. Debemos utilizar medidas generales, transfusión de hemoderivados en caso necesario, agentes de reversión en caso de que los contemos con ellos y agentes procoagulantes, ¿no? Si tiene sangrado intraoperatorio, hemorragia en un órgano crítico, podemos utilizar agentes procoagulantes. De primera elección, el concentrado de protamina, el dabigatran para el inhibidor de dabigatran con idarucimab y algunos otros, como los plasmas frescos congelados, en última opción. En cuanto a los antiagregantes plaquetarios, y ya para finalizar, pues tenemos este grupo de antiagregantes plaquetarios. De aquí, pues los que más utilizamos pues son la aspirina y el clopidogrel. Vamos a tener que también debemos valorar el riesgo que va a tener nuestro paciente de sangrado, el riesgo tromboembólico y el riesgo que tiene por la cirugía, ¿no? En cuanto a la valoración de este grupo de pacientes, pues vamos a tener que, dependiendo si toma tratamiento antiagregante y tiene una urgencia quirúrgica, sí, pues debemos continuar con el procedimiento. Si utiliza estos tratamientos como prevención primaria, lo suspendemos y si no está indicada, lo dejamos suspendido. Si no tiene indicación para prevención primaria, evaluamos el riesgo trombótico, ¿no? Si tiene un riesgo trombótico bajo y un riesgo hemorrágico bajo también, podemos continuar la dosis de aspirina a dosis bajas y suspender a aquellos inhibidores de la P2Y12. En cambio, si tiene un riesgo hemorrágico alto, podemos continuar la aspirina salvo que haya una contraindicación como neurocirugía, y suspender los inhibidores del P2Y12.
En caso de que no podamos posponer la cirugía, valoraremos el riesgo hemorrágico que tiene nuestro paciente. Si tiene un riesgo bajo, continuamos aspirina y mantenemos el inhibidor P2Y12. Si tiene un riesgo hemorrágico alto o moderado, debemos individualizar. Aquí vamos a mantener generalmente la aspirina en riesgo moderado, a salvo que haya alguna contraindicación como neurocirugía, y vamos a suspender los inhibidores P2Y12. Va a pasar a nuestro procedimiento y vamos a reiniciar la antiagregación en las primeras 24 horas posteriores a la cirugía o incluso hasta los 3 días si tiene un alto riesgo hemorrágico, ¿no? En cuanto al manejo de la antiagregación plaquetaria doble, pues de lo más relevante es que aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de trombosis, pues van a ser aquellos pacientes que se sometieron a una ICP reciente o que se les colocó un stent. En aquellos pacientes, pues es indicado que continúen el tratamiento con doble antiagregación plaquetaria el mayor tiempo posible, incluso más de 12 meses. Sin embargo, sabemos que muchos de los pacientes pues pueden presentar alguna situación de urgencia en la que puedan requerir una cirugía relativamente urgente. Aquí lo que se va a recomendar es que si tenemos a un paciente que tiene una ISP y que tiene un riesgo isquémico alto, ¿no? Si tiene un riesgo isquémico alto, lo mínimo que tenemos que mantener nuestra terapia doble antiplaquetaria es al menos 3 meses, ¿no? Ideal hasta los 6 meses, y si podemos posponer el procedimiento hasta 12 meses, sería lo ideal, ¿no? En el caso de que no tenga un riesgo isquémico alto, podemos incluso considerar hacer la cirugía dentro del primer mes, obviamente entendiendo que va a haber muchos mayores riesgos, y para una seguridad del procedimiento hasta 6 meses con la terapia doble. ¿Qué vamos a hacer con aquellos pacientes que tienen terapia antiagregante doble? Pues vamos a valorar el riesgo hemorrágico primero. Si no tiene riesgo hemorrágico alto, vamos a continuar con la terapia doble. Si tiene un riesgo hemorrágico alto y tiene un riesgo trombótico bajo, es decir, que fue sometido a una ICP hace menos de un mes o un síndrome coronario agudo menos de 3 meses, pues, o alto riesgo de trombosis del stem, pues aquí tenemos que tener si la cirugía no cardíaca es prioritaria. Si la cirugía cardíaca no es prioritaria, debemos aplazar lo máximo posible. Si es prioritaria, podemos utilizar la terapia puente con inhibidores de GP2, 2B, 3A, como el cangrelor. Y en caso de que tengamos un riesgo trombótico bajo, pues aquí podemos continuar con un ácido acetil salicílico y suspender el inhibidor P2Y12, dependiendo del tipo de inhibidor, pues el ticagrelol de 3 a 5 días, el clopidogrel a los 5 días y el prasugrel 7 días antes previos al procedimiento. Entonces, como bien vimos, en algunos pacientes podemos necesitar terapia puente con unos antiagregantes plaquetarios que son intravenosos, ¿no? De los cuales, pues son pocas veces vamos a ver este grupo de pacientes que van a tener un síndrome coronario agudo, que hayan sido sometidos a una ISP reciente y que tengan alto riesgo de la trombosis del stem, ¿no? Generalmente se ven más en tercer nivel, pero se pueden utilizar antiagregantes plaquetarios intravenosos. En cuanto a las consideraciones especiales de la terapia puente, pues vamos a tener que se han evaluado en estudios pequeños con pacientes con alto riesgo tromboembólico, generalmente tras ISP, y generalmente pues no hay diferencia en los eventos tromboembólicos en comparación con el placebo. En cuanto a las recomendaciones de la terapia puente, pues hay que valorar el riesgo tromboembólico, sobre todo dentro de los primeros días de iniciada la doble antiagregación plaquetaria. Si tiene un riesgo tromboembólico moderado o grave y no se pueda posponer la cirugía, debemos utilizar la terapia puente, ¿no? En cuanto a la reintroducción de la agregación, pues tenemos que conseguir una hemostasia adecuada, que tenga ausencia de hemorragia post procedimiento, y como regla general se recomienda reintroducir la antiagregación dentro de las primeras horas tras el procedimiento. En pacientes que tengan alto riesgo trombótico y que estén en tratamiento con doble antiagregación plaquetaria, se debe considerar iniciar también el inhibidor P2Y12
a dosis de carga, ¿no? Clopidogrel de 300 a 60 y prasugrel de 60 miligramos. Solo si el paciente tiene alto riesgo postoperatorio, el inicio de la antiagregación plaquetaria la debemos de posponer de 48 a 62 horas. En caso de agregación y cirugía urgente, pues generalmente aquí los fármacos antiagregantes plaquetarios van a tener poca influencia antes de una cirugía o de un procedimiento invasivo. Generalmente tenemos que evaluar el riesgo de hemorragia frente a la necesidad de una técnica invasiva o una cirugía urgente, por lo cual no está justificado retrasar. Podemos utilizar algunos, o se han utilizado algunos agentes hemostáticos, de los cuales pues no se cuenta con evidencia suficiente que justifique su uso sistemático. Ante una hemorragia grave durante el procedimiento, las medidas útiles y con validez demostrada son la hemostasia quirúrgica y la transfusión de plaquetas en el acto quirúrgico. Existen algunas pruebas de función plaquetaria que son para valorar este grupo de pacientes que tienen alto riesgo de sangrado y o que tienen una cirugía urgente, en los cuales toman inhibidores de la P2Y12. Hacemos un estudio de la función plaquetaria. Si estas plaquetas tienen baja reactividad, podemos someterlo a una cirugía mínimamente invasiva o alternativas. Si no se puede hacer alguno de estos tipos de procedimientos, podemos ver si la cirugía se puede posponer. Si no se puede posponer, pues vamos a considerar algún otro tipo de terapias. Y si se puede posponer, pues vamos a valorar nuevamente la función plaquetaria. En caso de que nuestro paciente en las pruebas de función plaquetaria tenga una alta reactividad plaquetaria, vamos a considerar el uso de algunos antiplaquetarios después de la cirugía. Y si tiene esta reactividad alta plaquetaria, vamos a proceder así a la cirugía. ¿Ok? En conclusión, pues es imprescindible crear grupos de trabajos multidisciplinarios, dígase en los hospitales, formados por cardiólogos, hematólogos, médicos internistas, traumatólogos, geriatras, que evalúen la evidencia, incluso los anestesiólogos, que evalúen la evidencia y las recomendaciones en este escenario, dependiendo el paciente, con la intención de adaptarlas a sus necesidades y a los recursos específicos locales que tenemos en cada centro, homogeneizar la actividad asistencial lo máximo posible. Eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda o pregunta. No, Rick, muchas gracias. Oye, por ejemplo, cuando hacemos puenteo, lo ideal es dar ese espacio. Es que vi que en una de las tablas ponías, por ejemplo, que estaba con warfarina, se suspendía 5 días antes, 2 días después se iniciaba la terapia puente, o no sé si entendí mal esa parte. Sí, sí, es así. Eh, Suspendemos la warfarina 5 días previos si es un procedimiento de riesgo moderado a alto. Y si el paciente cumple con las características para darle terapia puente, se puede iniciar de 2 a 3 días previo al procedimiento. Obviamente lo vamos a suspender 12 horas antes del procedimiento quirúrgico y lo podemos reiniciar al día siguiente. Si hay un hueco. Oye, gracias. No sé si tengan alguna otra duda, comentario. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención lo de la anestesia neuroaxial, ¿no? Que generalmente pues, eh, son de los procedimientos que podrían requerir un mayor tiempo de suspensión de algunos anticoagulantes o antiagregantes. Dígase en particular porque muchas veces tenemos pacientes sometidos a cirugía ortopédica que tienen este tipo de anestesia, ¿no? Entonces, sería importante considerarlo. Sí, a muchos de los artículos consideran más que nada la anestesia, más que el sangrado por la cirugía, pues por la prótesis. El riesgo mayor es la anestesia, inclusive
cuando tienes mucho riesgo de sangrado, pues anestesia general de plano, si es una cirugía de urgencia, ¿no? Como ahí mencionaste en una diapositiva, también de la procedimiento neuroaxial, eso le temen, bueno, todos le tememos a ese, porque es más difícil de controlar ese tipo de sangrado y puede dejar, sí, secuelas inclusive, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez o han tenido complicaciones de bloqueos, ¿no? No sé si han visto. Bueno, a mí sí me ha tocado de todo, ¿no? Sí nos ha Pero tocado complicaciones, pero sí, sí me ha tocado de todo y complicaciones pues severas de bloqueo, ¿no? De bloqueo, e inclusive por sangrado, a veces están sangrando y, ay, caray, cómo para ese sangrado está complicado. Eso es frecuente también en pacientes y eso hay que considerar, por ejemplo, si tienen pacientes con hepatopatía o que inclusive hepatopatía y fibrilación auricular o que no sabían que tenían hepatopatía y empezaron o están tomando anticoagulantes e inclusive antiagregantes, esos pueden sangrar fácilmente, no tienen mayor riesgo de sangrar, pero a veces no lo sabemos ni el paciente tampoco lo sabe que tenía, por ejemplo, enfermedad hepática y alteración previa de la coagulación, ¿no? Y eso nos vamos enterando ya cuando vemos las complicaciones, así es que siempre hay que tener precaución con eso cuando tengan pacientes muy pues con obesidad o que ustedes sospechen hígado graso o aguas con verifiquen esto de los anticoagulantes, verifiquen el INR y los tiempos de coagulación muy bien antes de empezar cualquier medicamento, ¿no? De anticoagulante, ¿no? O inclusive antiagregante, ¿no? ¿Eh? Uno se lleva sorpresas. Eh, bueno, también me ha tocado pacientes que tienen válvula mitral y que empiezan a sangrar y que luego pues disminuyes los anticoagulantes, en este caso warfarina, y lo reinicias, ahí sí puentea, pero también es frecuente que esos pacientes hagan complicaciones tromboembólicas, incluso hacen el sistema nervioso central, algunos tromboembolia pulmonar y se van, ¿no? Sí he visto, ese es un poco complicado porque hay que estar muy de cerca, y hay que estar muy pendientes y estar haciendo exámenes pues casi 2 veces o por lo menos diario. Y está bien tratar, en este caso, me acuerdo, son pacientes que pueden sangrar de la boca, de la orina, en fin, pero ustedes piensen que puede tener más riesgo la trombosis que inclusive el sangrado, ¿no? Entonces siempre hay que estar pensando en reanudar lo más pronto posible, ¿no? Pues esa terapia de puenteo, habría que ver qué tanto riesgo tiene de que pudieran hacer no sangrado, sino trombosis, ¿no? En esos pacientes. Pues, con los anticoagulantes nuevos, Sí, quizá riesgo de trombosis, pero porque empiezan a actuar pronto, ¿no? ¿Verdad? siento que está como muy específico las escalas que luego nos muestra Ricardo, porque luego hay muchos pacientes que tienen un chorro de factores de riesgo para trombosarse. Y es como, por ejemplo, algún paciente con cáncer ya en un estadio avanzado, tuvo un antecedente previo a lo mejor de una enfermedad reumatológica que luego falta ahí pues no sé, el diamante en bruto que empieza a salir un chorro de cosas y luego es bien complicado poderle retirar eso o los que incluso tienen antecedentes ya de colocación de stent o bypass o estas cosas y pues está difícil, yo creo.
Sí, para eso tenemos que evaluar la utilidad, todas estas escalas que presentó están validadas, ¿no? Y sobre todo validadas en pacientes con fibrilación auricular, porque a los laboratorios les importa mucho eso y entonces hacen estudios grandes, muy grandes, de pacientes para validar esas escalas, ¿no? Como la CHAD, como HAG, blending, en fin. Sin embargo, hay otros factores que no consideran, ¿no? Y habría que ver cuáles son de esas escalas las que podemos usar en geriatría, por ejemplo, en pacientes mayores de 75 años, ¿no? A veces, si ustedes revisan los artículos de esas escalas en particular, o sea, cómo se hicieron, vean qué pacientes se incluyeron, o sea, qué edad, y van a ver que no hay tantos pacientes de más de 75, 80 años, ¿no? No hay tantos como, como muchos de los estudios grandes de cardiología, ¿no? Entonces, pues sí, sí, yo creo que sí vale la pena utilizar a pesar de todas esas escalas, pero sí considerar todos esos factores que estamos teniendo, ¿no? De todos esos factores de riesgo que dices tú, Ana. Y sí es muy frecuente, a veces encontramos muchos, ¿no? Inclusive los fármacos, ¿no? Asociados. Hay pacientes que están tomando warfarina y que de pronto la warfarina tiene una infinidad de interacciones farmacológicas y luego toman warfarina y toman AINES y aspirina y caray, entonces nos encontramos ante un panorama un poco complicado, ¿no? Bueno, pero estuvo muy bien. Yo creo que es muy clara, estuvo muy bien, muy clara la sesión, la diapositiva es muy buena. Muy bien, Ricardo. No sé, otro comentario, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué toca la otra semana? Me toca valoración